están? Esta es otra emisión de Quimiayudas. Gracias por ver el video. Recuerden que si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo al correo quimiayudas@gmail.com o también en mis redes sociales, ya sean Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube. En el día de hoy vamos a tratar algo muy importante, un tema que aunque no es exclusivo de la química, porque nos va a servir tanto para física o matemáticas, es algo que más bien se usa en general en las ciencias y corresponde al tema de notación científica. Entonces vamos a comenzar. Hoy voy a hablar de más bien hartas cosas, voy a tratar de que sea un video lo más completo posible, pues para que en un solo video ustedes puedan irse preparados para el manejo de lo que es la notación científica. Entonces, inicialmente hablaré de qué es la notación científica y cómo se escriben números haciendo uso de esta herramienta. Posteriormente hablaré de lo que corresponde a la suma y resta con notación científica. Y por último hablaré de lo que es la multiplicación y la división con notación científica. Entonces, pues, si ustedes ya saben cualquiera de estas tres cosas, pues pueden dar clic y el video automáticamente irá allá. Si no, pues se los recomiendo, quédense y véanlo completo para que les ayude muchísimo más. Entonces vamos a comenzar con lo que corresponde a la notación científica. Entonces, pues básicamente esto va a ser una herramienta que nos va a ayudar a escribir de manera, digamos, abreviada números que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Y se basa en el hecho de que cualquier cifra la podemos expresar como el producto entre una base y una potencia de 10. ¿Cómo así? Entonces, pues supongamos que yo tengo este número. Esta cifra corresponde a la distancia que hay desde el Sol hasta la superficie de la Tierra y se lee como 150 millones de kilómetros. Es, pues, digamos, fácil de escribir. Sin embargo, si debemos escribirlo y hacer operaciones con él, empieza a ser incómodo. Si, por ejemplo, escribiéramos tal vez, no sé, el tamaño que puede llegar a tener un átomo, la cifra sería la siguiente. Esta cifra correspondería a 0,000001 metro, o digamos más fácil de decirlo, un nanómetro. Y como pueden darse cuenta, son cifras que son demoradas de escribir, no son fáciles de manejar si vamos a hacer operaciones con ellas. Por lo tanto, necesitamos un lenguaje, o más bien una escritura, que nos permita hacerlo de manera más abreviada, ¿bien? Es decir, manejarlos de una manera más cómoda y de la misma manera operarlos de una manera mucho más cómoda si es que no tenemos una calculadora a la mano. La respuesta a eso corresponde a la notación científica. Entonces la idea es que este sistema nos va a permitir, por ejemplo, escribir este número de esta forma. Entonces ya no tendremos que escribir todo esto, sino que escribiremos 1 por 10 a la menos 9 metros. Y en el caso del de arriba, ya no tendremos que escribir todo esto, sino que lo que haremos será que escribiremos 1.5 por 10 a la 10 kilómetros. Bien, la idea es que ustedes sepan de dónde salió esto y de dónde salió de esto. Es muy sencillo, es muy fácil de hacer y es súper importante que lo manejemos. No, como lo mencioné al inicio del video, no solo para química, no solo para física, sino en general para las ciencias y en general en la vida cotidiana, porque existen muchas cifras que aparecen de esa forma. Y digamos que hay una tendencia en la gente a ignorar este tipo de cifras porque les parece que son complejas cuando realmente no lo son. Entonces vamos a empezar con la conversión de números que son muy grandes a notación científica. Bueno, aquí tenemos estas dos cifras, entonces la idea es expresarlas en términos de notación científica. Como ustedes pueden darse cuenta, son números grandes. ¿Cómo nos damos cuenta de que son grandes? Pues porque primero no tienen decimales, segundo son mayores a ceros, porque si fuera menores a ceros, pues aquí habría un cero antes de los números, sin embargo no lo hay. Y en el caso de los números que he escrito son números enteros, como lo mencioné, no tienen decimales. ¿Cómo nos damos cuenta que no tienen decimales? Pues porque no tienen un separador decimal a lo último y más números. ¿Bien? ¿Por qué digo separador decimal y no digo coma o digo punto? Porque hay un dilema del que seguramente ustedes habrán notado, y es que los latinos, bueno, estoy siendo muy sesgado, las personas en general de habla hispana, en Europa, muchos países, bueno, va a ser un poquito más exacto, todos aquellos que no hablan inglés manejan como separador decimal la coma. Bien, la Convención del Metro hace varios años interpuso que en el sistema internacional y en general cuando hablamos de cifras decimales, el separador que debemos usar es la coma, es decir, yo debería decir 0,45, 0,35, 0,86, 28, 35, por ejemplo.
Pero ¿qué pasó? Las personas de habla inglesa no asumieron esta convención, siguieron con la convención antigua. Para ellos el separador decimal es el punto. Es una confusión grande que si esto va a cambiar, no va a cambiar. Ustedes tienen que aprender a identificar los dos formatos de números, ya sea el inglés o ya sea el de habla diferente al inglés. Por eso en este video, pues a veces hablaré de coma, a veces hablaré de punto. O simplemente diré separador decimal, que es muchísimo más cómodo. Bien, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque siempre que tengamos números de este tipo, el separador decimal va a estar al final. Aquí y aquí. Y siempre que vayamos a convertir a notación científica un número, debemos fijarnos precisamente en ese separador decimal. ¿Por qué? Porque ese separador decimal va a ser el que vamos a correr y el que nos indicará cuál es el exponente que vamos a poner en la notación científica. Entonces, inicialmente vamos a comenzar con este. Entonces, pues sabemos que aquí está nuestro separador decimal. En este caso voy a usar la coma. Y como regla general, la notación científica siempre la vamos a escribir con un solo dígito antes de ese separador decimal. Es decir, este separador decimal lo vamos a llevar tantos lugares hasta el dígito que nos permita siempre tener un dígito antes del separador decimal. En este caso, entonces vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí lo llevo. ¿Por qué? Porque aquí ya me quedó un número antes del separador decimal. Y escribo lo que me quedó. Entonces tendré que será 2,5 por 10 a la el número de lugares que corrí. En este caso 2.5 por 10 a la 6. ¿Por qué puse el exponente positivo? Porque este es un número que es mayor a 0, es un número grande. Y cuando tengo números grandes, estos siempre cuando se expresen en notación científica tendrán exponentes positivos. Por el contrario, si tengo números que son pequeños, es decir, menores a 0, estos llevarán en su exponente un valor negativo. Es muy importante que se aprendan esto. Yo sé que en la mayoría de videos ustedes han encontrado que el exponente positivo o el exponente negativo está asociado a si ustedes corren a la izquierda o corren a la derecha. Si lo quieren tomar de esa manera, pues en este caso corres a la izquierda, por eso puse exponente positivo. Sin embargo, a mí no me gusta tanto aprendérselo de esa manera porque en el proceso contrario, es decir, cuando tenemos la notación científica y la vamos a pasar a número general o normal, tiende a haber muchas confusiones porque estas reglas de izquierda a derecha pues se voltean. Entonces pues digamos que a mí personalmente, ustedes me comentarán allá en los comentarios abajito o donde sea que vean el video, me dirán si les parece o no les parece, pero desde mi perspectiva creo que es más fácil ver si eso es un número grande o un número pequeño, porque precisamente en eso es en lo que se basa. Esta regla no se basa tanto en si algo va hacia la izquierda o a la derecha, sino en lo que estamos transformando. Un número grande mayor a 0 o un número pequeño menor a 0. En este caso estamos con números grandes, este de aquí y ese de allá. Por lo tanto, los exponentes que debemos obtener son positivos. Entonces, tenemos que mi separador decimal está aquí. Entonces yo lo voy a llevar hasta aquí. En este caso tendré 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cifras. Entonces en este caso expresaré 3 punto o coma, dependiendo del que ustedes tengan, por 10 a la 6. La pregunta del millón siempre es, bueno, ¿y cuántas cifras pongo después del punto? Porque aquí puse 5 y allá no sé cuántas voy a poner. Bueno, eso depende del número de decimales que ustedes estén manejando en las operaciones, dependerá de algo que se llaman las cifras significativas. En otro video tal vez explique eso, o si no, pues asumo yo que a estas alturas del partido ya algo habrán visto de eso. Entonces, pues, en este caso yo voy a dejar dos cifras. Bien, en este caso no tengo ceros, aquí sí tenía ceros. Eso es otra cosa importante, cuando estamos aprendiendo este tema es muy usual que haya un truco que nos aprendamos y es que siempre es el número de ceros. Pues no es el número de ceros, porque no todos los números tienen ceros y este es el caso del número que tenemos allá. Entonces, pues, me parece que también es una regla que es importante saber que simplemente es un truco, no es una regla. Bien, si se aprenden todo por número de ceros, puede que hayan casos en los cuales no les funcione. Entonces tengan mucho cuidado con esto de, tengo 6 ceros, por 10 a la 6. Digamos que es más apropiado manejar el número de lugares que se corrió el separador decimal. Entonces en este caso yo corrí 6 veces el del separador decimal, entonces por eso puse 10 a la 6. En este caso pues vamos a asumir que tuviéramos dos cifras decimales, entonces pues vamos a dejar dos cifras decimales. Como ustedes recordarán, todos estos números no se quitan así nada más, hay que redondearlos, entonces
En otro video expondré estas reglas de redondeo. Entonces aquí me quedará 3,17 por 10 a la 6. Si les confunde, vayan al tema de redondeo de cifras, pero pues tranquilos, digamos que vamos a manejar simplemente dos cifras decimales. Entonces, en este caso, si yo manejo dos cifras decimales, deberé dejar 2,50. Bien, entonces, ¿qué era lo importante de este pedazo? Que aprendiéramos a convertir números grandes a notación científica. ¿Cuál es la regla que hay que recordar? Que si tengo un número grande, probablemente el exponente que va a obtener es positivo. ¿Cuál va a ser el exponente? El número de lugares que corra el separador decimal, sea un punto o sea una coma. Y otra regla importante, cuando tengo números enteros, el separador decimal siempre está al final. Bien, si tuviéramos estas dos cifras, es decir, esta y esta, entonces ahora fijémonos que en esta el separador decimal ya no está al final, sino está aquí, es decir, esto sería 388,25. Entonces ahora yo no voy a correr la coma desde acá porque ahí no es donde está, sino la voy a correr desde aquí. ¿Cuántos lugares? 1 y 2. Esto es decir, este número quedaría expresado como 3.88 por 10 a la 2. Y en el caso del de allá, entonces ustedes pueden darse cuenta, aquí dice 10.000,35, es decir, voy a correr la coma desde aquí, no desde aquí porque no es donde está, sino está aquí mi separador decimal. Entonces, en este caso lo que haré será 1, 2, 3 y 4, es decir, esto será 1. Entonces, si quito estos, este quedará como 1, 1, 1, entonces será 1.01 por 10 a la 1, 2, 3 y 4. Entonces, como pueden darse cuenta, esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Practicar, 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 practicar y seguir practicando. Cuando ya, digamos, hayan tomado la habilidad, van a ver que ya ni siquiera van a tener que contar el número de lugares decimales, sino que ven el número y ya automáticamente saben cuál es su expresión en notación científica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener números que están en notación científica y los vamos a convertir a número general. Bueno, en este caso entonces tenemos 4 números diferentes. La idea es que eventualmente puede ser que no necesitemos los números en notación científica, sino que los necesitemos en notación general. Entonces, pues, la idea es que eso también sepamos hacerlo. Pues, no es difícil. Entonces, básicamente debemos también en este caso fijarnos en el valor que tiene el exponente. En este caso, todos tienen exponentes positivos. Entonces, eso me debe a mí indicar automáticamente que estos son números que son mayores a 0, que son números grandes. No números menores a 0 como 0,00, no. Estos son números grandes porque tienen un exponente positivo. Bien, entonces en ese orden de ideas voy a tener este número que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a escribir tal cual como está ahí, 1,825. Y ahora entonces lo voy a escribir sin la base de 10, es decir, el exponente, el por 10 a la 4, ya no lo voy a escribir así, sino que voy a hacer la operación que precisamente me está indicando ese exponente. Entonces en este caso el exponente es positivo. Si yo corriera la coma hacia aquí, lo convertiría en un número pequeño. Y eso no es lo que me está diciendo el exponente. Lo que me está diciendo el exponente es que esto es un número grande. Es decir, cuando yo lo transformo en número general, debe quedar como tal, como un número grande. Por lo tanto, la coma no la voy a correr hacia acá. Porque si la corro hacia acá, quedaría como 0,00. No, la voy a correr hacia allá para que se cumpla precisamente lo que acabo de decir. ¿Cuántas veces lo voy a correr? Pues lo voy a correr el número de veces que me está indicando el exponente, es decir, 4 veces. 1, 2, 3 y 4. La pregunta del millón es, ¿qué pongo en este espacio? Pues como el número no me está diciendo, no me está dando más cifras, lo que siempre voy a poner en estos espacios que me queden vacíos cuando corra el separador decimal va a ser un 0. Entonces aquí irá un 0, es decir, este número va a ser el 18.250. Bien, si notaron, es un número grande tal cual como me lo está indicando el signo. Ahora vamos con el de allá. Entonces tenemos una situación muy similar. Tenemos el 9.25 por 10 a la 6. Igual es un signo de exponente positivo. Entonces esto no va a ser un número pequeño, sino va a ser un número grande, mayor a 0. Entonces en ese orden de ideas, si pueden notar, aquí ya no hay 9 comas, sino hay un 9 puntos, es decir, están usando otro separador decimal, el separador decimal del idioma inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es que escribimos 9.25, igual que aquí,
Y corremos, en este caso, hacia allá, porque es un número grande, no hacia acá, porque si no eso haría que los convirtiéramos en un número pequeño. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. ¿Qué debo poner acá? Ceros. Entonces 1, 2, 3 y 4 ceros. Esto es importante cuando nos aprendemos el tema de que el exponente me dice el número de ceros. No, eso es mentira, porque aquí decía 6 y nada más puse 4 ceros. Entonces, como les mencioné ahorita, ojo con esa regla, porque muchos profes tendemos a decir eso para simplificar la cosa. Simplemente decimos, no, si dice por eso a las 6, son 6 ceros. No, no, no. Aquí era 6, pero puse 4. Entonces, recuerden, el exponente no me dice el número de ceros, eso es un error. El exponente lo que me dice es el número de lugares que deberé correr el separador decimal. Lo corrí en este caso 6 veces, por eso me dio ese número que, el número que sería, es este, 925 con 4 ceros. Y eso se lee como 9.250.000. Listo, vamos con estos de acá. En este caso tengo el 6,023 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué sería lo que yo haría? Escribiría el 6,023 y lo mismo. Como esto es un número grande, ¿por qué? Porque tiene un exponente positivo, la coma la voy a correr hacia allá. Si la corro hacia acá se me convierte en un número pequeño y no es lo que yo quiero. Voy hacia allá. Entonces, ¿cuántos lugares voy? 23 lugares. Eso es bastante. Entonces, empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Como pueden darse cuenta, es un número muy grande. Ni siquiera me va a dejar escribir el otro. Pero bueno, así es esto. Entonces, ¿de qué voy a llenar esto? Lo voy a llenar de ceros. Un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, 9 ceros, 10 ceros, 11 ceros, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 ceros. Y he completado mi número. Creo que aquí se pueden dar cuenta de lo útil que puede llegar a ser la notación científica. Escribir este número cada vez que se necesite es muy, muy dispendioso. Y pues digamos, si ustedes tuvieran que escribir este número en un parcial, pues creo que se demorarían un poco. Ahora vamos con este, lo vamos a hacer aquí debajo. Entonces, lo mismo, tenemos 2,83 por 10 a la 15. Creo que ya son expertos en esto, entonces básicamente ponen el 2,83. Y vamos a correr 15 lugares, lo mismo, hacia allá o hacia acá. Muy bien, hacia allá, porque es un número grande. Si lo hago hacia acá, se me va a convertir en un número pequeño. En ese orden de ideas, entonces empiezo. 1, 2, 15 y relleno con ceros. 1, 2 y hasta que termine. Entonces, en este orden de ideas, tengo el número 15. Que cómo se lee este número y cómo se lee ese número, se los dejo a ustedes de tarea, porque la verdad es un número muy grande. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya no a los números grandes, porque creo que eso ya lo tienen bien aquí, sino a los números que son pequeños. Bueno, ahora tenemos estas 4 cifras. Como pueden darse cuenta, son cifras que podríamos calificar como cifras pequeñas. Y cuando me refiero a que son pequeñas, es que son cifras que son menores a 0. ¿Cómo sé que eso es así? Pues porque tengo este 0 aquí, un separador decimal y cifras que le siguen a ese separador decimal. En este caso, pues tenemos 0,000354, 0,0039825, 0.028, 0.001. Entonces, la mecánica es exactamente igual a la que usamos en los otros números, pero entonces aquí ya no vamos a usar un exponente que sea positivo, sino el exponente que resultará en nuestra notación científica será negativo. Siempre recuérdenlo, si es un número grande, positivo, si es un número pequeño, negativo. Pero hacemos exactamente lo mismo, vamos a correr nuestro separador decimal hasta que nos quede un dígito antes de ese separador decimal. En ese orden de ideas, entonces tenemos que, este lo tenemos aquí y lo vamos a llevar hasta aquí, porque aquí es precisamente donde nos va a quedar un dígito antes del separador decimal y ese dígito es diferente a 0. Entonces, 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces, lo que yo voy a escribir será el 3,54 por 10 a la menos 4. ¿Por qué? Pues porque era un número pequeño, por eso es negativo. En el caso del número de allá, básicamente voy a correr 1, 2 lugares. Entonces, acordamos que eran 2 cifras decimales las que vamos a dejar en este caso. Entonces tendremos 3,98 por 10 a la menos 1 y 2. Es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer con esto? Entonces, tenemos el separador decimal aquí,
1 y 2 lugares, y este se escribirá como el 2.8 por 10 a la menos 2. En el caso del de allá, entonces tendremos un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Bien, yo sé que de aquí para allá no hay más números, pero siempre lo vamos a llevar hasta el dígito que sea diferente a 0 para que nos quede un dígito antes del separador decimal. Es decir, esto será 1. Como dijimos que vamos a dejar dos decimales, entonces ponemos 1, o 1 punto en este caso, porque ese es el separador decimal, 0, 0. Esto se los agregamos es porque de antemano acordamos que íbamos a dejar dos decimales. Si el acuerdo al que ustedes hubieran llegado en la operación que están haciendo o con sus profesores es que van a dejar, por ejemplo, 0 cifras decimales, pues simplemente escribiríamos 1 y ya. Entonces aquí sería 1 por 10 a la 1, 2 y 3, es decir, menos 3. Y si no le queremos dejar cifras decimales, sería simplemente 1 por 10 a la menos 3. Este número es exactamente igual a este. Bien, ahora como lo hicimos con los números grandes, vamos a transformar números que están en notación científica a su formato general o formato normal. Bueno, tenemos estas 4 cifras, entonces la primera está a la menos 8, la otra a la menos 3, esta a la menos 34 y esta a la menos 19. Este es el valor que tiene la constante de Planck, un valor que seguro escucharán en física o en química en algún momento. Y la de allá corresponde al valor que tiene la carga elemental del electrón. Si aún no lo han visto, en algún momento lo verán. Algo importante que no he mencionado y es que los valores que hemos manejado hoy corresponden a valores que no les he puesto unidades, pero pues la idea es que toda esta notación científica también se maneja con unidades, pero pues eso no va a afectar el procedimiento que estamos llevando a cabo. Las unidades básicamente acompañan al número, no se ven afectadas por la notación científica y viceversa. Entonces vamos a empezar con este número. En el caso de este, entonces vamos a escribir nuestro número. Entonces escribimos 2,85. Entonces este es un número que es pequeño porque precisamente tiene el exponente negativo. Si yo quiero que este número esté en formato general y corro hacia allá, no lo estaré volviendo un número pequeño, sino lo estaré volviendo un número que es grande. Por lo tanto, el separador decimal lo voy a correr hacia acá, porque así lograré obtener un número pequeño que es precisamente a lo que corresponde esta notación científica. ¿Cuántos lugares voy a correr ese separador decimal? Pues lo voy a correr el número de lugares que precisamente me está diciendo el exponente. En este caso son 8 lugares, entonces será un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí termina mi separador decimal, pero como esto es un número pequeño, antes de ese separador decimal irá un 0. Es decir, esto será 0, algo. Y como lo hicimos con los otros números, los lugares vacíos los vamos a llenar también con ceros. Entonces será 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Es decir, este número quedará escrito como 285. Bien, entonces vamos a corregir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 ceros y el número que tenemos acá. Si notan, es muy sencillo. Ahora vamos a hacerlo con el que está allá. Entonces en ese orden de ideas escribimos el 6,45 y como es un número pequeño voy a correr hacia acá, no hacia allá, porque si corro hacia allá lo que voy a obtener es un número grande y no es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántos lugares voy a correr hacia acá? Los que me expresan la notación científica, que en este caso son 3 lugares. Entonces tengo un lugar, 2 lugares, 3 lugares, pongo mi separador decimal, un 0 y esto lo relleno también con ceros. Entonces obtendré un 0,00645. ¿Listo? Ahora con estos que están aquí, entonces tendré, este es el 6,63 por 10 a la menos 34. Es decir, voy a correr 34 veces hacia acá mi separador decimal. Entonces, igual, escribo 6,63. De antemano yo sé que tengo que escribirlo allá, pues porque voy a correr hacia acá. Si lo escribo aquí, pues no voy a tener para dónde correr. Entonces lo vamos a escribir allá. Y vamos a correr 34 lugares. Entonces empezamos. 34. Pongo mi separador decimal, un 0, y todo esto lo relleno con ceros.
y así obtengo mi número. El de aquí entonces quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces como pueden darse cuenta, esto es muy sencillo. ¿Listo? Entonces pues la idea es que practiquen mucho y ahora vamos a ver cómo se hacen operaciones con estos números. Tenemos estas dos operaciones que en este caso esta corresponde a una multiplicación y esta corresponde a una división. Digamos que cuando estamos haciendo operaciones matemáticas como multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y demás, la notación científica se vuelve un recurso muy poderoso y es donde personalmente me parece reside su utilidad. No tanto, pues bueno, claramente vimos que en la escritura sencilla, en números grandes o pequeños, pero en esta también digamos que es una gran herramienta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a aplicar la ley de los signos que seguramente ustedes ya conocen por álgebra, y es que siempre que multiplico números con la misma base, sus exponentes se van a sumar. Por el contrario, si los divido, sus exponentes se van a restar. Entonces tenemos esta primera operación. Vemos que es 1500 por 300.000. Digamos que de entrada parece una operación tal vez un poco larga de hacer, entonces pues lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esos dos números a notación científica. Entonces este sería el 1,5 por 10 a la 3 multiplicado por, en este caso, 3 por 10 a la 5. Ustedes ya deben estar en la capacidad de llevar a cabo esa transformación de esos dos números. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas operaciones? Vamos a coger las bases y las vamos a multiplicar como si no estuvieran acompañadas de ese factor de 10. Entonces 1.5 por 3 me va a dar 4.5. Y luego de que ya haya operado esas bases, ahora sí voy a operar los factores de 10. Entonces en este caso voy a dejar el mismo factor de 10 porque es igual en los dos. Y voy a aplicar la ley de los signos. Como estoy multiplicando 10 por 10, sus exponentes deben sumarse. En este caso 3 más 5 me da 8. Y este será el resultado de esa operación. Si lo quiero llevar a números normales, entonces será 4,5. Y pondré los ceros que corresponden o los lugares decimales que corresponderán, que en este caso son 7 lugares. Y este será el resultado de esa operación. Entonces, como pueden darse cuenta, hicimos esta operación bastante rápido, básicamente porque usamos la notación científica. Ahora, ¿qué pasaría con este? En el caso de que es una división, aplicamos el mismo principio, transformamos los dos valores que tenemos a notación científica. En este caso, entonces, este es el 840.000, nos queda como 8,4 por 10 a la 5, y esto va a estar dividido en 2000 o 2 por 10 a la 3. Entonces, otra manera de escribir esto sería esta: 8,4 por 10 a la 5 dividido en 2 por 10 a la 3. Los dos son, digamos que, maneras de escribir una división, y para los dos vamos a aplicar exactamente el mismo principio. Entonces, en este caso tenemos que esto será 8.4 dividido en 2, 8.4 dividido en 2, lo cual me va a dar 4.2. Y ahora deberé saber que esto será por 10 porque es el mismo factor. Y tengo que saber qué exponente es. Pues es el de arriba menos el de abajo. 5 menos 3, y eso me da 2. Es decir, que el resultado de esta operación será 4.2 por 10 a la 2 o 420. Bien. Como pueden darse cuenta, es algo relativamente sencillo. Voy a hacer otras dos operaciones para puntualizar un par de cositas. Entonces tenemos estas últimas tres operaciones. En este caso tenemos 15 multiplicado por 2 por 10 a la 3. Entonces aplicamos el mismo principio. En este caso el 15, si queremos, lo podemos también convertir a notación científica o podemos dejarlo tal cual como está. Eso va en ustedes, tal cual como lo quieran hacer. Entonces en este caso 15 por 2 me da 30. Y puedo dejar el mismo factor de 10, que será 30 por 10 a la 3. Pero si ustedes recuerdan en lo que mencioné, estos números no son, digamos, permitidos en lo que tiene que ver con la expresión de la notación científica, porque es un número de un solo dígito, no de 2 antes del separador decimal. Así que este 30 debo expresarlo de la manera correcta, es decir, el separador está aquí, lo debo llevar acá, y esto me quedará como 3 por 10 a la 4. ¿Listo? Si notan, esto facilita muchísimo las operaciones. Vamos a intentarlo con este. Entonces tenemos 2 dividido en 10.000, que lo podemos expresar como 2 dividido 1 por 10 a la 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Que esto es por 10 a la 0. Bien, entonces 2 dividido en 1, pues me da 2 por 10 a la 0 menos 4. 0 menos 4 pues es menos 4. Y me quedará 2 por 10 a la menos 4.
Por último, si tengo esta misma operación, pues entonces tendré que será 1 por 10 a la 0 dividido en 5 por 10 a la 3. Por lo cual voy a obtener 1 dividido en 5 es 0.2 por 10 a la menos 3. Pero entonces recuerden que este número no es correcto. Debo expresarlo de la forma correcta, es decir, con el 2 antes del separador decimal. ¿Cómo se hace eso? Entonces, como tengo este número que es pequeño, deberé llevar el separador decimal hacia este lado y lo que voy a obtener es 2 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces, siempre que vayan a hacer multiplicaciones o divisiones, tengan en cuenta estas cosas que les he dicho aquí. Aunque no he hecho operaciones, digamos, grandes, la notación científica sí nos va a permitir hacer un poco más rápido las operaciones si es que no tenemos calculadora. Hablando de la calculadora, si ustedes quieren hacer todas estas operaciones en la calculadora, por favor, asegúrense que esta calculadora sea una, digamos, una calculadora que tenga una función de calculadora científica, o que sea una calculadora científica, sea que usen una calculadora científica, sea que usen un celular, siempre van a buscar una tecla que va a decir esto, o que va a decir esto. Siempre van a tener o esta tecla o esta tecla. Por favor, cuando vayan a escribir en una calculadora notación científica, usen esta o esta tecla, la que sea que tengan en su calculadora. No vayan a escribir tal cual como están escribiendo en el lápiz, es decir, no van a escribir por 10 elevado a la no sé qué. No, por favor, usen esa tecla. Esa tecla les ahorra tener que escribir el por 10. Entonces simplemente, por ejemplo, en la calculadora yo, si quiero escribir 1 por 10 a la 23, lo que tendré que escribir será 1, oprimir a la tecla en cuestión, y el 23. Bien, se los recomiendo mucho porque si no lo hacen de esta manera, la calculadora no va a interpretar bien la operación que ustedes están haciendo y no van a obtener los resultados que desean. ¿Listo? Nos queda una operación que es la suma y la resta. Bien, entonces la suma y la resta se va a fundamentar en que lo que vamos a necesitar es que los 2 o 3 o 4 o 5 o 6 términos que estemos sumando o restando tienen que estar con el mismo exponente. Los vamos a llamar a notación científica, pero de tal manera que los dos tengan el mismo exponente, no exponentes diferentes. En eso se va a basar la suma o la resta con notación científica. Entonces, en el caso de la de arriba, podemos transformar los dos a notación científica. Entonces, el de acá será 8,23 por 10 a la menos 1. Bien, ya lo hicimos con este. Pero entonces este debemos dejarlo en el mismo término que este. Si lo hacemos de la manera normal, es decir, llevamos la coma hacia aquí, pues entonces obtendríamos un exponente que es positivo, pero no sería, digamos, concordante con este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a correr no hacia acá, sino hacia allá. De tal manera que el exponente que tengamos sea un exponente negativo. Y lo que obtendríamos sería que lo tenemos que correr un lugar para que precisamente nos quede menos 1. Tendríamos 283 por 10 a la menos 1. Yo sé que esto puede ser algo confuso, pero entonces, si lo recuerdan, básicamente, si corremos hacia allá o hacia acá, pues obtendremos un valor para el exponente que es positivo o negativo. Yo sé que este es un número que es grande y desde un principio les dije, si es un número que es grande debería tener un coeficiente o un exponente que es negativo, que es positivo. Pero como aquí lo que estamos haciendo es que tenemos este número que es grande, pero lo vamos a expresar como uno todavía más grande, entonces tenemos que poner el exponente negativo, porque si lo pusiéramos positivo, al regresarlo a su formato normal, pues obtendríamos 2830 y no 28,3, que es precisamente el número del que venimos. Bien, yo sé que puede ser confuso, pero si hacen muchos ejercicios, no lo va a hacer, lo van a comprender un poquito más fácil. Entonces, pues, como ya tenemos estos dos en el mismo orden, pues básicamente ahora sí ya podemos sumar de manera directa. Entonces tenemos 283 más 8.2 y obtendremos 291.23 por 10 a la menos 1. Entonces cuando ya transformo esto, digamos, a su forma general, lo que va a obtener es 29.123. ¿Listo?
Básicamente es que lo practiquen mucho, mucho, mucho y lo van a entender. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen. Este lo transformé a notación científica. Me quedó 8.23 por 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque corrí esta coma hacia acá, porque era un número pequeño, por eso tuve que poner este exponente negativo. Ahora, este 28.3, si lo hubiera transformado tal cual como lo hemos venido haciendo, es decir, si hubiera corrido hacia acá la coma para convertirlo en un número de notación científica, habría tenido que poner un número positivo, es decir, me habría quedado 2.8 por 10 a la menos 1, a la 1, perdón. Pero este número no tiene el mismo exponente que este, por lo tanto no lo puedo sumar directamente. Tengo que llevarlo a un número que tenga el mismo orden de notación científica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de correr la coma para acá, como normalmente lo haría, lo voy a correr para allá. Eso infringe todas las reglas que hemos visto, pero bueno, tenemos que hacerlo porque es una suma. Entonces, ¿qué me va a quedar? 283 por 10 a la menos 1. Tengo que poner a la menos 1 porque si pusiera más 1, al volver al número de arriba, no obtendría el número de arriba, sino obtendría un número más grande. Entonces esa es la razón por la cual pongo aquí el menos 1 y pongo 283. Como ya está a la menos 1 y a la menos 1, ya puedo sumar, obtengo este número y al transformarlo, pues entonces la coma corre hacia acá y me queda 29,123. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer con estos, que son números que ya están en notación científica. Entonces, este está 1.38 por 10 a la 3 y este está 2.25 por 10 a la 2. Vamos a hacer lo que sea una resta para que sea un poco más interesante. Entonces, la idea es que los dos deben estar en el mismo exponente. Entonces, o puedo llevar este a la 3 o puedo llevar este a la 2. Vamos a llevar a este a la 2. Entonces, tengo este 2,25 por 10 a la 2, que es el que no le voy a hacer nada. Y tengo este que está a la 3. Está como 1.38. Entonces, la idea es que yo debo esto reducirlo a la 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a correr este número hacia acá. Me quedaría 13,8 por 10 a la 2. Bien, lo corrí hacia allá y luego resté a la 2, porque si lo hubiera hecho hacia acá, habría tenido que sumar o aumentar el exponente, no disminuirlo. Entonces, en este caso me queda 13,8 por 10 a la 2. Lo comprueban devolviéndose. Si ustedes tienen la duda de si esto les quedó bien, si lo transformaron bien, pues devuélvanse. Si yo hubiera puesto 13,8 por 10 a la 4, al transformarlo, al devolverme, no voy a obtener este número, sino voy a obtener un número más grande y no es lo que quiero. Por lo tanto, si tengo este y me devuelvo, sí voy a obtener este. Bien. Uy, alguien arrancó en su moto. Ojalá le rinda. Entonces vamos acá, ya lo tenemos en los mismos exponentes, entonces ahora sí podemos sumar. Digo, en este caso restar, entonces 13.8 menos 2.25 por 10 a la 2. Este número, como recordarán, no es adecuado, entonces lo tengo que anotar de la forma que es y me queda por 10 a la 3. Bien, entonces, como se los dije, es practicar muchísimo. Para esto no necesitan libros. Ustedes inventan los números, los transforman a notación científica. Si no están seguros, los pueden comprobar en la calculadora. Lo mismo las operaciones. Espero que haya sido claro para ustedes, que hayan entendido todo lo que les conté hoy. Gracias por ver el video. No les dejo tarea porque creo que quedó un poquito largo. Y bueno, pues hasta la próxima.